Hola, hola mis amigos, bienvenidos a nuestra lección de la escuela sabática. Estamos con la lección número 10, título sobre quiénes ha llegado el fin, para el sábado 1 de junio y vamos hasta el sábado 7 cuando vamos juntos en la iglesia a hacer un repaso de esta lección. Una lección bastante simple, pero bastante interesante también. Otra cosa, a partir de hoy, 1 de junio, llegamos a la mitad del año. O sea, ya se fue la mitad de 2025. El tiempo vola. Bueno, versículo para memorizar está en 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12 que dicen, estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este versículo resume muy bien la dirección que lleva el autor a la lección de esta semana. El objetivo es que miremos el pasado para sabernos clarito lo que va a pasar dentro de muy poco tiempo. Estamos a las puertas del final de la historia de este mundo. Y estos relatos de cosas que han pasado en el pasado, como el con Noé y en otros eventos que vamos a ver durante la semana, nos enseñan que las circunstancias son muy semejantes y lo que ha pasado ahí pasará también en el futuro. Y cómo van a vivir esto los que han aceptado a Cristo Jesús y los que no lo han aceptado. ¿Cómo es esta situación? Vamos a ver también otros detalles más que voy ahora a resumir aquí con vosotros. Antes de hacer ese pequeño resumen de todo lo que va a pasar durante esta semana, os recuerdo visitar nuestras webs, saferis.com para quien nos asiste de otros rincones del mundo que no está en Europa. Pero si tú estás en Europa, puedes visitar publicacionesadventistas.com para saber mucho más sobre Saferis, sus productos y, claro, ser un amigo a tu familia porque tenemos muchos productos, muchas cosas que pueden ayudar a los niños, a los adolescentes, a los que les gusta mucho estudiar la Biblia, a los que quieren regalar cosas a amigos y también muchos libros de salud también que puedes encontrar a través de nuestros comportadores también que pueden llegarte a ti con nuestros contenidos sobre salud. Bueno, después de hablar de esto, vamos aquí a los 5 puntos principales de la lección de esta semana. Punto número 1, más o menos lo comenté. Lo que vamos a ver durante esta semana es una recapitulación. Vamos a reestudiar cosas que ya conocemos bastante en la Biblia, pero eventos que demuestran que llega un momento que la justicia y el amor se encuentran 50-50 o 100 y 100. O sea, hay un momento donde la misericordia de Dios, para poder exprimirse completamente, la justicia tiene que encontrarse con ella y Dios tiene que aplicar esta justicia, si no, no hay felicidad. Sin justicia no hay paz, no hay amor, no hay felicidad. Entonces llega un momento que la justicia de Dios se va a aplicar. Y tenemos micro ejemplos de eso en momentos muy claves de la historia, como Sodoma y Gomorra, como Noé. Entonces vamos a hacer una comparación y una aplicación de estos eventos. Punto número 2. Dios va a hacer juicio y lo va a hacer bien. El carácter de Dios durante el juicio va a ser irreprochable. Y tendremos la oportunidad, ya lo comentaré, de verificar que Dios ha sido justo. Hacer la obra de justicia es una obra rara para Dios, pero es una obra necesaria y Dios lo va a hacer. Justamente, punto número 3 es que habrá un juicio investigativo celestial donde nosotros podremos de alguna manera participar. Perdón, no es investigativo, es un juicio para verificar los juicios de Dios durante el milenio. Entonces estaremos seguros que por qué ha pasado esto con tal persona, por qué Dios tardó tanto a manifestarse y regresar, entenderemos todito. Entonces, y él actualmente, Dios está en su juicio investigativo preparando el juicio final. Y ahora durante este juicio, Dios toma su tiempo y solamente más tarde entenderemos por qué tarda tanto. Quisiéramos que Jesús regresara hoy, terminara con el pecado y el sufrimiento hoy. Cuando miro las consecuencias de las guerras que tenemos actualmente en Ucrania, en Israel, en Gaza, mm, es muy triste, es muy triste. Hay gente inocente que paga por decisiones políticas o convicciones o qué sé yo. Pero en medio de todo esto, yo sufro por las personas que están ahí simplemente porque han nacido ahí y están sufriendo muchísimo. No tienen ninguna participación en los conflictos,
son decisiones ajenas y están sufriendo, están muriendo. Esto es muy injusto. Entonces, ¿por qué Dios tarda tanto a regresar para terminar con todo eso? Bueno, saberemos un día. Y el peligro del autoengaño espiritual. La lección de esta semana nos llama también la atención con respecto al hecho de creer que porque somos miembros, porque somos inscritos, porque estamos habituados a vivir una cierta actitud espiritual o hábitos religiosos de ir, de participar, esto no garantiza nada. ¿Ok? Y punto número 5. Si tenemos a Jesús como nuestro Salvador personal, no tenemos que tener miedo del juicio. El juicio será tranquilo. ¿Para qué tener miedo si mi abogado es al mismo tiempo el juez y es también este que vino y vivió la vida aquí como yo, que conoce mi situación, conoce el estado pecaminoso donde vivimos y que me reemplaza en la paga del pecado? Yo no tengo que tener miedo del juicio de Dios. Que venga el juicio de Dios. Y si por si acaso estoy contaminado con el pecado, yo no quiero ser responsable de llevar el pecado al cielo. Si el pecado sigue en mi corazón y cuando llega Jesús y dice, Rickson, no permitiste que yo entrara en tu corazón plenamente para limpiarte todo. Y cómo estoy aniquilando el pecado, tú no permitiste que yo sacara todo el pecado de ti. Bueno, Dios será justo y no salvarme porque no poco quiero ser yo responsable de llevar al cielo la semilla, la nueva semilla del pecado. ¿Entiendes? O sea, va a ser tranquilo. Si estoy con Cristo, ¿qué tengo yo que temer? Entonces simplemente tengo que cada día renovar mi relación con Dios y decir, Dios, mi vida está en tus manos. Perdona mis pecados, reemplaza mi culpabilidad y regresa pronto. Es esto, nada más. Bueno, es lo que nos espera durante esta semana con la lección. Que Dios te bendiga y nos encontramos muy pronto para la lección del día domingo. Adiós. Hola, hola amigos. Llegamos a nuestro resumen de la lección del día domingo. El título, ¿quién podrá sostenerse en pie? Yo elegí Apocalipsis 6, 17, que dice lo siguiente como versículo para el día de hoy: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Amigos, 3 puntos importantes con respecto a la lección del día de hoy. Primera cosa, cuando leemos los versículos que nos proponen la lección, Apocalipsis y también Pedro, entendemos lo siguiente, que las personas en este momento reconocerán que el Dios verdadero está poniendo un fin en la historia de esta tierra. Y tú podrás decirme, pero ni todos conocerán a Dios. Es verdad que ni todos conocerán a Dios como nosotros conocemos, pero todas las personas que han pasado por esta vida, de alguna manera, han podido entender que hay algo más grande, un Dios superior. Quizás no será la concepción que tenemos de Dios, pero ellos tendrán su propia concepción y todos podrán tomar su decisión en vida si quieren o no seguir estos valores. Algunos verán nuestro Dios creador a través de la naturaleza. Mismo la Biblia dice, cuando miramos a la naturaleza, podemos reconocer que ahí está Dios. Entonces, algunas personas, algunos seres, no tendrán la misma oportunidad que nosotros de ir a una iglesia, tener una Biblia y tener esta concepción occidental de Dios. Pero en su tiempo, en su tribu, en su zona, la naturaleza o otras cosas representan en sus vidas en este momento a Dios. El bien y el mal está en el corazón de cada persona y a cada uno cabe elegir el bien y el mal. Y en el momento que regresa Cristo Jesús, pasa lo mismo. Hay gente que nunca habrá entrado en una iglesia, nunca habrá tenido una Biblia en sus manos, pero lo poco que conocía, el poco acceso que tuvo al hecho de que existe el bien y el mal y que hay un autor, un arquitecto por detrás de toda la naturaleza, estas personas han tomado de alguna manera su decisión entre seguir el bien o el mal. Y por esta decisión personal en su corazón, y claro, se reflejará en su vida, en su carácter, en sus actos, a través de eso, Dios está juzgando el corazón. Entonces, no es que el hecho de no haber conocido la Biblia estás ya perdido. No es eso. El juicio de Dios es tan profundo y tan distinto de lo nuestro. Entonces, en este momento, las personas sabrán quién regresa. Sabrán que hay un Dios en el cielo que está regresando. Y lo han rechazado voluntariamente. ¿Ok? No hay ningún despiste. Este se perdió porque desafortunadamente estaba ahí mal ubicado. No, esto no pasará. No fue falta de advertencia. Cada uno de alguna manera fue
tocado por el Espíritu Santo. Fue llamado a tomar una decisión, fue llamado a cambiar su corazón. Pero claro, la persona se va alejando y su corazón se pone cada vez más duro y después ya no quiere más escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero cada corazón será llamado, como podemos ver en Mateo 24:14. ¿Ok? Y segundo el tiempo pasa, mismo con tantas evidencias de que el mundo se acerca a su fin, aumentará el número de los escépticos, de los que dirán, esto no existe, esto es una tontería, no vale. Y esto alejará muchísimos de esta voz que llama al corazón, diciendo, mira, hay un Dios, hay la bondad, sea bueno, cambia tu conducta. Y muchos no escucharán esta voz, preferirán escuchar estas voces que se burlan, que dicen que nada existe, que el hombre es el centro de todo. Entonces, Pedro nos comenta mucho esto en la lección de hoy, que muchos estarán en sus filosofías, en sus ideas y no escucharán este último llamado para seguir a Dios. Entonces, mis amigos, um, sí habrá algo muy fuerte. Yo pienso aquí, por ejemplo, el versículo 14. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Va a ser tremendo eso, tremendo. Pero en este momento cada uno ya sabrá quién ha elegido. Y por eso los que ven a Cristo Jesús regresando saben que lo han rechazado, lo reconocen, porque han tenido la oportunidad de hacer su elección en sus circunstancias, a su nivel, pero cada uno ha podido hacer su elección, por eso reconocen este Dios que llega del cielo. Bueno, Dios os bendiga y nos vemos mañana para la lección de día lunes. Adiós. Hola, hola amigos, sean bienvenidos a nuestro resumen de la lección de escuela sabática del día lunes. El título es La evangelización de Noé. Antes de hablar del tema, quiero invitarte a que puedas enviarte tu petición de oración. Si pasas por algún momento duro, difícil, quisiera compartir esto con alguien o con algunas personas que puedan interceder por ti. Por favor, no dudes de pinchar en el enlace que está aquí en la descripción abajo para que puedas entrar en el formulario y poner ahí tu petición para que el equipo reciba entonces las peticiones. O sea, no dudes de saber que hay gente que está lista para poder interceder por desconocidos, porque sabemos que la oración tiene mucho poder y si necesitas mismo de intercesión, llegó el momento. Bueno, versículo que he elegido para hoy, que resume la lección de hoy, Hebreos 11:7. Por la fe, Noé construyó el arca y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amigos, ¿cómo hablar de Noé y no pensar cómo tuvo fuerza, fe, carácter para enfrentar tantos años de prédica y de trabajo durísimo, haciendo una locura para su momento? Mira, hoy hemos visto, entre comillas, muchos diluvios, estas lluvias que pasan en algunos sitios que inundan. Mis suegros del año pasado que viven en Brasil han tenido toda su casa completamente destruida por una inundación. Entonces ahora entiendo mejor el sufrimiento de una pequeña inundación. Pero imagínate que en estos tiempos la gente no conocía la lluvia, no caía agua del cielo. Y él estaba construyendo un barco lejísimos del mar, de la agua. O sea, una locura, algo gigantesco que iba a poner gente y animales, o sea, una pasada. Pero Noé fue de estos que mantuvo su fe y siguió construyendo la arca y predicando. O sea, hay una enseñanza brutal en la historia de Noé. Pero al mismo tiempo, la misión dura, complicada, minoritaria de Noé, también hoy podemos hacer un paralelo con la misión de la iglesia remanente. O sea, tenemos un mensaje, mayormente la gente no lo quiere escuchar, somos muy pocos que lo estamos diciendo, pero así también fue con Noé y así también pasará con nosotros. Y muchos piensan que la historia de Noé no es verdad y que esto fue una tontería. Es verdad que es una locura, una locura. Pero al mismo tiempo, amigos, eh, cuando la lección lo comenta, ¿no? Como algunos pueblos han identificado que hubo un diluvio y cuando algunos estudios geológicos indican que hay una capa, se ve un momento en la geología donde se ve que hubo mezcla de muchísimas cosas, porque sabéis que tenemos capas y más capas, no sé si dice capas, pero
sí, creo que escapa, ¿no? Que enseña mucho de que fue la historia del mundo con lo que la tierra trae y va poniéndose sobre otra tierra. Entonces nos enseña mucho todo eso. Entonces, esto ha existido, ¿ok? Pero lo más importante es que la locura que vivió Noé era lo correcto. Y la locura que vivimos hoy de predicando algo tan, que para muchos es tan raro, tan así, lejos, entre comillas, de la realidad, es la verdad. Y este momento de retorno, cuando llegará la lluvia, que será el regreso de Cristo, muchos estarán así muy sorpresos e identificarán que el mensaje que fue predicado, que fue rechazado, era verdad. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que ridicularizaron a él, ridicularizan también a los que predican hoy. Segundo punto, las condiciones morales en esto entonces están muy similares a las que tenemos hoy. Significa que nos estamos acercando muy, muy pronto del regreso de Cristo Jesús. Génesis 6 y el panorama que tenemos en Mateo 24, en Lucas 21, nos enseñan bastante. También lo que comenta Pedro en su segunda carta. Y Noé es un ejemplo para hoy. Es que Noé ha fracasado. No, Noé fue un campeón. Tanto es que está en la galería de los héroes, porque he leído aquí en Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe. Entonces Noé fue un héroe. Pero este héroe llevó solamente a su familia en la arca. Entonces podríamos decir que nadie lo ha escuchado. Sí, muchos lo han escuchado, ha cumplido su misión y se han salvado los que tenían que salvarse. Entonces, no importa cuántos aceptarán, lo más importante es que sigamos predicando, porque lo que está delante de nosotros es increíble. Mira, me impacta mucho este versículo aquí de Apocalipsis 6, versículo 14. Los cielos, oh, perdón. Yo estoy con la Biblia en francés, ¿no? Entonces aquí dice el versículo eh, 12, Apocalipsis 6. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea, imágenes de la naturaleza, pero este momento va a ser brutal e impactante. Y esto que está delante de nosotros, si tenemos que predicarlo, tenemos que anunciar que Cristo regresa pronto. Somos minorías, somos pequeños, pero Noé también fue. Y mira lo que ha pasado. Esto nos anima a seguir predicando y creyendo que la palabra de Dios es la verdad y que muy pronto veremos a Cristo Jesús. Nos vemos muy pronto también, pero para la lección del día martes. Adiós. Hola, hola amigos, estamos aquí para la lección del día martes, el título La historia de Sodoma y Gomorra. Mira, una lección muy simple, pero muy importante. Es una advertencia, un llamado a que cada uno de nosotros podamos estar conscientes que hay un mundo contaminado, lleno de pecado y que no podemos estar mezclados con estas cosas. Es simple así. Versículo para hoy, elegido segunda carta de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 6, también condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. O sea, muy clarito la lección nos enseña que Sodoma y Gomorra es un ejemplo. Cuando vamos a testear un medicamento, hacer alguna cosa en grande, lo hacemos primero en pequeño para ver cómo las personas van a reaccionar al medicamento, cómo esto va, qué efectos colaterales puede tener y tal. Lo que encontramos en Sodoma y Gomorra es una realidad brutal para su tiempo, porque como así en estos entonces las personas han podido estar tan llenas de pecado a punto de venir dos hombres y que los hombres de las ciudades querían que sacara a estos hombres porque ellos no veían que eran ángeles, pero eran imágenes muy grandes, muy bonitos, y los hombres de las ciudades querían sacarlos afuera para violar, para abusar sexualmente. Hombres queriendo abusar sexualmente, hombres desconocidos. O sea, querían sacarlos a fuerza. O sea, ¿hasta qué punto llegó la inmoralidad y el pecado en corazón de estas personas? Pero la lección nos explica que la situación está caótica. Estamos llegando a un momento.
Yo escuché algunos podcasts de personas con sus testimonios de sus elecciones de vida últimamente, que yo tengo una vergüenza solo de escuchar porque, madre mía, las personas están hablando tan abiertamente hoy de cosas tan feas, y cómo esas personas después pueden salir a la calle y que los otros les miren así. Es una. O sea, estamos llegando a un momento que el mal parece bien y que el bien parece mal. Y es Sodoma y Gomorra. No podemos seguir así. Llega un momento que Dios tendrá que poner un punto final a eso. Es insoportable, insoportable. Por eso llegamos a donde estamos. Bueno, vamos a hablar aquí de los 3 puntos importantes. O sea, condición moral similar. El juicio empieza también por la casa de Dios. Sabemos que um, nosotros no es porque estamos en la iglesia que no tengamos contaminación del pecado en la iglesia también. Sabemos que en la iglesia nosotros todos luchamos de la misma manera, los que no son de la iglesia, con el pecado. Entonces, esta purificación, esta reconsagración tiene que empezar por nosotros que ya conocemos el mensaje, que ya hemos proclamado a Cristo como nuestro Salvador, pero seguimos luchando contra el pecado. No es porque ya hemos decidido que ya somos parte de la iglesia que esto ya garantiza alguna cosa. Estamos siguiendo esta lucha contra el pecado y contra la inmoralidad, y tenemos que hacer nuestro mejor para que esto no entre en nuestras vidas. Entonces, es una lucha constante y tenemos que empezar este trabajo por nosotros también. Otro detalle también es el relativismo del pecado. Con el tiempo podemos al inicio creer, esto no está bien, pero con el tiempo pasar poco a poco a aceptar algunas cosas como siendo normal. Y este es el trabajo del pecado. No es que Satanás toca tu puerta, tú lo abres y él se presenta, mira, soy Satanás, vine para entrar en tu vida y cambiar tus valores. Satanás no lo hace así. Esto va entrando poco a poco, cambiando valores, cambiando hábitos, cosas que empiezan a entrar en la vida, que son nocivas, que nos alejan de Dios. La misma cosa ha pasado con esta gente de Sodoma y Gomorra. No creo que un día se despertaron todos con estas ganas de hacer el mal como tenía ahí en este momento. Creo que fue una cosa que se fue desarrollándose, se fueron alejando de Dios y claro, llegaron a este punto. Lo mismo pasa con nosotros. Pero esta purificación tiene que empezar por nosotros que somos de la familia de Dios. En resumen muy rápido de esta lección de día de martes, que Dios te bendiga y que tú puedas hacer un examen. Yo pensaba esto en cuanto estaba preparando la lección. Mira, Dios, ¿qué pasa en mi vida que tengo que sacar, purificar y que no condice con tus valores? Esta es la pregunta que tenemos que hacer nosotros todos. ¿Qué tengo que hacer yo para no estar contaminado con estas cosas como fue el caso de Sodoma y Gomorra? Que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto para la lección de miércoles. Hola amigos, bienvenidos a nuestro resumen de la lección de miércoles. El título es El juez de toda la tierra. La lección de esta semana está súper interesante, súper simple, pero que nos invita a reflexionar bastante. Elegí Génesis 18:25. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, Dios trabaja con mucha claridad, con mucha justicia, ¿m? Y nos da la posibilidad de entender lo que va a pasar y lo que está pasando. Y lo que pasó, claro. No sé si te has encontrado en alguna situación donde estás haciendo trámites o pasa algo y claro que las personas o las autoridades no te informan bien lo que va a suceder. A veces ya fui a hacer alguna operación, alguna cosa, y a veces tengo la impresión que los médicos no son claros, los enfermeros tampoco. O sea, están tan habituados a hacer esto todos los días, todos los días, todos los días, que creen que todos ya saben lo que va a pasar y cómo van a suceder las cosas. Y a veces estamos ahí y a veces sufrimos más por lo que no sabemos y cómo va a pasar las cosas, cómo será el procedimiento, que con el dolor. Porque genera una angustia, una ansiedad, porque no sabes cómo van a pasar las cosas. Y además cuando uno todavía no ha pasado por una operación, ¿no? Entonces, Dios no es así, Dios es muy claro. Y aquí volvemos al tema de Sodoma y Gomorra que hemos hablado ayer, pero de otra manera, mirando lo que pasó antes que viniera la destrucción. ¿Por qué? Porque hubo este encuentro con Abraham, el hombre que fue elegido para ser el padre de esta gran y nueva nación. Y antes de enviar sus ángeles, pasa ahí y entra en esa discusión. Y hay 3 cosas muy importantes aquí. Dios es transparente y justo. Dios explica
Por eso hemos estudiado ya el día domingo que cuando la gente ve que el rey, el creador, es el Dios verdadero y que ven que regresa y que lo que se había prometido se va a cumplir porque el mundo se está, ¿sabe? Sacudiendo y todo está ahí y tú te das cuenta que llegó el final de la historia del mundo. Y las personas miran y saben quién está mirando ahí. O sea, hubo un anuncio, hubo una prédica y sabemos que hay un gran clamor, una gran predicación que habrá en los últimos tiempos de alguna manera, no sé cómo. El mensaje llegará a todo el mundo un poco antes del regreso de Cristo Jesús. O sea, todos estarán al tanto. O sea, Dios no trabaja en la oscuridad, Dios trabaja en la claridad y explica bien las cosas. Por eso, este diálogo con Abraham es súper interesante. Y el punto número 2, la compasión y el amor de Dios, porque Abraham, mira, si hay 50, si hay 45, si hay 40, si hay 30, y Dios, claro, si hay 30 no voy y tal. Pero la condición estaba tan complicada que ni este poquito que pidió Abraham al final habían. O sea, se sacó ahí 3 personas nomás. Se sacaron 4 y mismo esta cuarta se quedó en el camino. O sea, la situación moral estaba complicadísima. Y esta inmoralidad contaminó a las hijas de Lot porque más tarde van a tener relaciones sexuales con su propio papá. O sea, una situación catastrófica. Y esto sirve como ejemplo para enseñarnos que el pecado, el mal, un día será aniquilado. Pero Dios lo explica, lo anuncia. Si hay una persona justa con un puntito de amor, de arrepentimiento en su corazón, esta persona será alcanzada por la gracia de Cristo. O sea, qué maravilloso Dios que tenemos. Nadie se va a perder injustamente. Todos que en algún momento en su corazón han aceptado, por más mínimo que sea, la salvación de Cristo Jesús, sin mismo saber que era Cristo, pero que estaba ahí el bien, el amor, qué sé yo, un otro nombre, esta persona encontrará la salvación, porque Dios no será injusto con nadie. Bueno, eh, todo esto es una evidencia pública que Dios trabaja con claridad y que nos invita a tener fe que estas cosas van a pasar tal como han pasado en el final y que los valores de Dios que aplicó en este entonces se aplicará también en este juicio investigativo y también en el juicio double check, como expliqué, que tendremos durante el milenio. Que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto por la lección del día jueves. Adiós. Hola, hola mis amigos, bienvenidos a nuestro resumen de la lección del día de hoy, jueves, el juicio previo al advenimiento. Versículo principal, Daniel 7:10, estudiamos bastante Daniel en día de hoy. El juicio se celebró y los libros fueron abiertos. ¿Cuál es la idea central de la lección de hoy? El juicio de Daniel 7, que encontramos en varios versículos, Daniel 7, 9, 10, 13, 14, 26, 22, 26, 27, habla de un Dios, el Hijo del Hombre, que llega, que se abren los libros para hacer juicio. Pero no es que Dios va a descubrir en ese momento lo que ha pasado. Esto es un acto público para que nosotros, el universo, sepa lo que ha pasado, porque Dios ya sabe lo que pasó. Es la forma clara, como comenté ayer, que tiene Dios de trabajar. Entonces, eh, este, este juez aparece como el Hijo del Hombre. ¿Por qué este título? Porque es un juez que sabe lo que han vivido los que están en este listado, en estos libros, porque Él vino a través de Jesucristo y vivió lo que ellos han vivido. Entonces sabe exactamente lo que pasa, conoce el problema del pecado, conoce el problema de la tendencia pecaminosa del hombre y sabe cómo arreglar el problema. Entonces es un juicio bastante personal, pero público. Dios trabaja con transparencia, abre los libros. O sea, interesante ver que mismo hablando de cosas celestes, se hablan de soportes donde tendremos información que puedan ser verificadas. O sea, es muy interesante que Dios nos habla y yo creo en la existencia de estos libros. De alguna manera hay un soporte donde hay la información con respecto al juicio divino, ¿no? Y esto pasa antes del regreso de Cristo Jesús, porque imagínate que Cristo viene en este momento, la Biblia lo dice muy claramente, Pablo lo repite muchas veces, que viene a buscar sus hijos. O sea, la decisión ya está tomada.
O sea, viene a buscar y no es que en este momento, mira, cogemos este, ahí este, ¿cogemos o no cogemos? Verifica el libro para ver si, sí, esto cogemos. No, no, esto pasa antes. Estamos en este juicio investigativo desde 1844, según la profecía de Daniel 8:14, 2300 tardes de mañanas. Y en este momento se repasa la historia de cada persona para entender si esta persona en algún momento aceptó y se quedó conectada con la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿podemos tener miedo, aprehensión? Creo que no. Si Cristo está ahí, no tenemos que tener ningún miedo, ninguna aprehensión. Pero estos versículos de Daniel 7 siempre están hablando de este momento de estudio, de análisis, de juicio, y que ninguna injusticia va a pasar en ese momento porque Jesús conoce muy bien, es el Hijo del Hombre que está haciendo este juzgado. Entonces no tenemos que tener miedo alguno. Bueno, que Dios te bendiga y nos vemos mañana para el cierre de esta semana. Hasta pronto. Adiós. Hola mis amigos, bienvenidos a nuestra lección del viernes. Lectura hoy recomendada para estudiar y meditar. Es el capítulo El Diluvio de Patriarcas y Profetas, pero hacemos aquí una lectura también de Profetas y Reyes. El resumen de la semana podemos decir que el juicio de Dios no es para condenar, es para explicar, para limpiar el mundo del pecado, pero no es para condenar a nadie. Es un resumen natural de la elección que cada uno ha hecho. También es una manera de entendernos cómo Jesús va hasta el final para interceder por los suyos. Jesús es un abogado que se implica tanto en su caso que vino a vivir como sus clientes, entiende su problema y después, sabiendo que son culpables porque han permitido que el pecado pudiera entrar en sus vidas, va a reemplazar la culpabilidad de su cliente por sí mismo. O sea, coge el cupo del cliente para subir las consecuencias de los errores que los clientes han cometido porque se contaminaron con el pecado. Entonces, es un juicio fuera de lo normal porque es mucho amor y mucha justicia que encontramos ahí. Y todo esto está accesible a la persona que se arrepiente y que pide perdón. Y me gustó, son 3 parágrafos que aparecen en la lección. El último que dice: por sí mismo el hombre no puede enfrentar estas acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado confiesa su culpabilidad delante de Dios, pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que, mediante el arrepentimiento y la fe que han confiado a la guardia de su alma. O sea, Él intercede y a través de ahí todo está arreglado. O sea, la clave para que no tengamos miedo de los eventos que están delante de nosotros es simplemente esta relación, esta confianza con Dios, esta entrega total y la certidumbre que con Cristo Jesús estamos salvos y no tenemos que tener miedo de ningún juicio, de ningún momento dramático que pueda acontecer, alguna cosa dramática que acontezca con el regreso de Cristo Jesús. Con esta confianza estamos tranquilos. Que vengan las plagas del Apocalipsis, que vengan todo lo que está previsto. Estamos en paz porque Jesús, nuestro abogado, tiene nuestro caso arreglado. Que Dios te bendiga, que puedas vivir y avanzar con esta confianza. Y nos vemos la semana que viene para la lección número 11. Adiós.